Los años 2009 y 2010 fueron los más exitosos para la WWE en México. Todos los niños se volvieron fans de John Cena, Jeff Hardy, Randy Orton, Undertaker, CM Punk y muchos más. La audiencia en nuestro país creció increíblemente. Productos de todo tipo comenzaron a llegar a México, camisetas, figuras, etc. La mayor empresa de promocionales y coleccionables, PepsiCo, debía aprovechar esta popularidad y se apresuró a obtener las licencias para lanzar los tazos de la WWE. Obviamente la colección de tazos iba a ser un éxito y es recordada por muchos niños, pero los meses pasaron y las fechas de la promoción habían acabado, pero esta fiebre de la WWE no paraba y Sabritas buscó alternativas rápidas para sacar otra promoción antes de que esta popularidad de las luchas extranjeras terminara. Hola, yo soy Spanky y hoy en Recordando Colecciones hablaremos de las tarjetas Slam Attacks Evolution de Sabritas. De esta forma, PepsiCo se acercó a la empresa Topps Trading Cards, empresa norteamericana, líder en la fabricación de tarjetas coleccionables con licencias como Star Wars, la Bundesliga, la Champions League, la Liga Mayor de Béisbol y por supuesto la WWE. Así Sabritas se hizo con los derechos de su línea de tarjetas de WWE y solo hizo algunos cambios en la colección y colocó su logo en la parte trasera. Entonces, se puede decir que el 90% de las tarjetas son solo una reimpresión de otra colección. Y en el año 2010, estas tarjetas ya estarían circulando por el país en las bolsas marcadas de Sabritas. La colección consiste en 118 tarjetas, divididas en diferentes materiales: Classics, Bumpy, Plastic, Metallic, Holo Prismatic, Gold y las ediciones de Chester Chetos. En las tarjetas podíamos ver a las superestrellas, divas, managers, gerentes generales, tag teams, leyendas y objetos. Este era un juego de cartas y cada personaje tenía un nivel de ataque y un nivel de defensa respectivamente, siendo la víbora Randy Orton la más poderosa, con 93 de defensa y 94 de ataque, y la carta más débil, Rajin Singh, con 15 de defensa y 19 de ataque. A este personaje lo recordamos por ser el acompañante del Gran Khali. La verdad, el juego no estaba muy bien pensado, ya que si conseguías a Randy Orton, le ganabas a todo. Esto hizo que se crearan nuevas formas de jugar y ganarlas. De esto hablaré un poco más tarde. Ya entrando a los elementos de la tarjeta, existía una clasificación por estrellas. Las 5 estrellas era para luchadores del plano estelar, como John Cena, Randy Orton, Undertaker, etc. Las 4 estrellas, los del plano midcard, algunos objetos y divas del plano estelar. Un ejemplo son Kofi Kingston, Shelton Benjamin, Mark Henry, etc. La clasificación de 3 estrellas era para los jobbers, superestrellas recién llegadas a la empresa, divas del plano midcard, o sea, superestrellas como Santino Marella, Hornswoggle, Sheamus y Michelle McCool. Las 2 estrellas eran para presentadores, jobbers menos famosos, divas poco relevantes, gerentes generales y algunos objetos. Y la clasificación de 1 estrella se encuentra en los comentaristas, presentadores y algunas divas. En la parte superior izquierda veíamos el logo de la marca donde pertenecía esa superestrella y en el caso de las leyendas, el logo de WWE Legends. En la parte trasera de la tarjeta vemos de nuevo el logo de cada marca, ya sea Raw, SmackDown, ACW o WWE Legends, las estrellas que ya mencionamos, el nombre de las tarjetas, el nombre de la empresa Topps, el logo de Sabritas y por último el material de la carta. Ya que estamos hablando del material de la carta, comencemos hablando de las categorías. Hablemos primero de las Classics. Las Classics están hechas de cartón, cubiertas con una ligera capa de plástico por las 2 caras. Son de muy buena calidad. El único problema son los bordes, ya que si golpeabas o doblabas tu tarjeta por accidente, se deterioraba muy rápidamente. Hay una categoría que también es Classic, pero estas están hechas completamente de plástico. Estas líneas que ven en la parte superior de la tarjeta son de la máquina que se lleva las bolsas de frituras, y como el artículo era un poco más grande que las promociones anteriores, como los tazos, muchas salieron con este defecto. Ahora hablemos de las tarjetas Bumpy. Son del mismo material que las Classic, de cartón, pero lo que las diferencia es un relieve en la silueta de la superestrella, en la silueta de su nombre, en las estadísticas y en las estrellas. En este material se encuentra mi carta favorita, CM Punk. Continuando con los materiales, las tarjetas Plastic son las más resistentes de todas. A diferencia de las Classics de plástico, estas tienen una textura completamente lisa y una especie de brillo que resalta los colores de la tarjeta. El material permite que sean más compactas y por consecuencia más delgadas.
Para seguir con esta línea plástica, tenemos las Metallic, que son exactamente del mismo material que las Plastic, pero con la diferencia de que eran plateadas y reflejaban la luz, creando un efecto de brillo. Este material se utilizó solamente para las leyendas. Las tarjetas Gold son para mí las que tienen mayor detalle. Su material es el mismo del Classic, o sea, de cartón, pero esta línea es dorada, como su nombre lo indica. Con el reflejo de la luz, estas tarjetas también brillaban. A lo que me refiero con mayor detalle es que no solo el fondo brillaba, sino los números y las estrellas. Y también algunos rasgos de cada personaje se resaltaban, y se ve que hicieron una elección de superestrellas que tuvieran estos elementos dorados en su indumentaria, y por supuesto, Goldust debía estar ahí. Y el último material de tarjetas son las Holoprismatic, también hechas de cartón. Son tarjetas con muchos brillos multicolor, pero dentro de este material hay dos categorías, las Holoprismatic de cuadros y las Holoprismatic de círculos. La primera tiene cuadrados pequeños, que con sus esquinas reflejan triangulitos de diferentes colores, y las Holoprismatic de círculo tienen, como su nombre lo indica, 24 círculos más grandes, que al momento de mover la tarjeta se hace un efecto muy bonito. También hay elementos de la indumentaria de las superestrellas que resalta con este efecto. Algo que muy pocos saben y que es importante mencionar es que Kane y John Morrison tuvieron sus variantes de Holoprismatic y Gold. ¡Hey! Aquí su amigo Chafa. Ahora veremos una de las más recordadas por todos, las ediciones especiales de Chester Chetos. Estas fueron las únicas tarjetas creadas por Sabritas. Como vimos anteriormente, el resto eran reimpresiones de otra colección, pero estas tarjetas fueron originales, y todos querían tener las 10 tarjetas. Las tarjetas son del mismo material que las Plastic. Podíamos ver a Chester personificando a estas superestrellas: John Cena, CM Punk, Triple H, John Morrison, Batista, Kane, Rey Mysterio, Chavo Guerrero, Undertaker y Big Show. Aún no entiendo por qué pusieron a Chavo Guerrero, si no era una superestrella de talla alta como los demás, pero lo más seguro es que Sabritas lo eligió por ser latino. Chester lleva la vestimenta y el físico de cada luchador adaptado respectivamente. En la parte trasera podemos ver a Chester de cuerpo completo y al lado derecho el rostro de la superestrella a la que está personificando. También tiene la leyenda de edición especial, la firma de Chester y por supuesto el logo de Sabritas. En la clasificación de los objetos teníamos la escalera, la campana, el palo de kendo que era Gold, un bote de basura, la mesa y el bastón que llevaba Finley. Nunca supe cómo se utilizaban realmente. Si tienes la información, te agradecería que la dejaras en los comentarios. Conforme los meses iban pasando y los niños incrementaban sus colecciones, Sabritas revivió la promoción, agregando 6 tarjetas nuevas, que podías identificar por su fondo verde. Su idea fue muy original. Creó una bolsa de frituras que unía dos sabores de la misma línea, como Sabritas Flaming Hot con Sabritas de habanero, dentro de la misma bolsa. Y solo ahí podías conseguir las tarjetas del Tag Team. No son para nada los mejores Tag Teams de la historia, pero las tarjetas causaron emoción en los niños por conseguirlas. Los Tag Teams utilizados fueron los siguientes: El Legado, Crime Time, la Dinastía Hart, Jerry Show, Charlie Haas y Shelton Benjamin, y Mark Henry y Hornswoggle. Recuerdo que de niño corría un fuerte rumor que existía una tarjeta de DX y que su poder era de 99 de defensa y 99 de ataque. En ese entonces sí te la creías, pero ya que lo escuchas detenidamente no suena algo muy lógico. Ya que estamos recordando viejos tiempos, les contaré la forma en la que nosotros jugábamos con las tarjetas. Durante el video han estado viendo mi colección incompleta, y si fueron observadores, pudieron notar que hay algunas tarjetas muy gastadas, dobladas y con la pintura desgastada. A los niños se les hacía muy aburrido estar jugando con las estadísticas, y como les comenté antes, no estaba muy bien hecho el juego. Y todos estos niños estábamos acostumbrados a los tazos, a aventar cosas, a jugar bruscamente, vaya, como niños. Entonces, colocamos las tarjetas recargadas entre la pared y el suelo, y literalmente lanzábamos piedras por turnos, y quien volteaba la tarjeta se la llevaba. Esto hacía que se desgastaran muy fácilmente, y la pintura del centro se les cayera. Me arrepiento de haber jugado así con ellas, pero por desgracia, no había otra forma de ganarlas en mi escuela, y no me iba a comer 118 bolsas de fritura. Con la colección siendo cada vez más grande, necesitábamos dónde transportarlas. Para llevar tus tarjetas, Sabritas se apoyó en Sonrix y lanzaron el portatarjetas con 4 diseños diferentes que podías conseguir en la cajita Sonrix. Los modelos eran uno de SmackDown con 4 superestrellas de la marca, uno de Raw
con 4 superestrellas de la marca, uno de Randy Orton con John Cena y otro de Batista con Rey Mysterio. Al portatarjetas le cabían alrededor de 40 tarjetas. Ya que hablamos de las tarjetas de Sabritas, es obligatorio mencionar a sus antecesoras. Muchos han visto las tarjetas originales de Slam Attacks y piensan que son una copia de las tarjetas de Sabritas, y esto no es así. Aquí te enseñaré cómo diferenciarlas, por si algún día quieres coleccionarlas. La diferencia más notable es el tamaño. Las de Sabritas son un poco más pequeñas y tienen las esquinas redondeadas. Otra diferencia muy grande es que las originales de Slam Attacks no tienen materiales, no hay tarjetas holoprismatic, bumpy ni nada, son solo classics, y por consecuencia en la parte de atrás no dice el material. Y por último, y más obvia, es que las originales no tienen el logo de Sabritas. Las tarjetas originales tienen más luchadores, los títulos de la WWE, eventos, movimientos de algunos luchadores, estipulaciones y una edición más poderosa de algunas superestrellas llamadas Champion. También hay una tarjeta gigante que podrías encontrar al abrir las cajas metálicas de esta colección. Eran un total de 4. Bueno gente, espero que les haya gustado el video y por supuesto les haya traído buenos recuerdos. Noté en los comentarios que muchas personas pedían esta colección y pues ya está aquí. Recuerden compartirlo, esto me ayudaría mucho. Yo soy Spanky y nos vemos en la próxima. Bye.